aplica la ley. Yo amo, tú amas, él ama aplicando la ley. La transmutación, la respiración, el autocontrol. Aplica la ley del perdón. Yo amo, tú amas, él ama la ley del amor. Y al volar, 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 somos más. Y al volar, 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 somos más. La presencia maestra del Cristo puro en mi corazón saluda y bendice a la presencia maestra del Cristo puro en tu corazón. Hoy iniciamos un nuevo ciclo de clases en las que vamos a compartir enseñanza para responder a preguntas que se formulan a menudo acerca de cómo puedo yo iniciar un grupo en mi localidad o qué puedo hacer si siento el deseo de empezar a dar clases, pero no sé si estoy bastante preparado, etc. La decisión de comenzar a dar clases de la enseñanza de los maestros ascendidos o de ayudar a constituir un grupo de esta enseñanza en nuestra localidad, etc., es una decisión que muchos han sentido con gran intensidad y la razón es que forma parte de su plan divino. La relación entre un instructor o líder grupal y los estudiantes que se acercan a su grupo es de tipo vertical. Es decir, hay alguien que está asumiendo más responsabilidad que el resto del grupo y en este sentido hay bastantes paralelismos, ya lo iremos viendo, entre este tipo de relación y la que mantiene una madre o un padre con sus hijos. Sí es una gran responsabilidad y sí es conveniente que reflexionemos acerca de esto, pero también, al igual que ocurre cuando uno tiene en su plan divino el convertirse en madre o en padre, si la divinidad tuviera que esperar a que fuéramos idóneos para ser instructores o para ser padres, pues habría mucha más escasez de la que ya hay. Pero está claro que en ningún momento se nos va a dejar solos cuando nos atrevemos a decir ese sí quiero y asumimos esta responsabilidad. Y para demostrarlo les leo ya enseñanza del Maestro Ascendido Saint Germain. Nos habla, como nos va a explicar a continuación, de tú a tú, con un gran amor y con un gran deseo de ayudarnos. En esta enseñanza titulada Cómo dirigir y asistir a una clase. Un director de grupo entra a esta actividad o a cualquier actividad de los maestros ascendidos por una de muchas razones.
El motivo que le ha impulsado a dar dicho paso determinará a la larga la eficacia del esfuerzo, la permanencia de su trabajo y su utilidad para nosotros. Este nosotros va con mayúscula, o sea, está refiriéndose a la utilidad que ese director grupal va a tener para los seres ascendidos. ¿En función de qué? En función de la motivación de ese líder grupal o instructor. El maestro nos está diciendo, si quieres que tu servicio tenga eficacia, no solo a corto sino a largo plazo, si quieres que permanezca y si quieres que sea útil para aquellos a los cuales dices servir, que son los maestros ascendidos, entonces necesitas al principio y a lo largo de este servicio pararte muchas veces a reflexionar acerca de para qué y para quién estoy yo haciendo esto. ¿Le puedo ofrecer esta clase a mi maestro? ¿O es una clase que he dado para defender a mi personalidad? ¿O para enaltecerla? Un ejemplo muy gráfico que nos han dado los maestros para que entendamos la gran importancia que hay en que los motivos detrás de cualquier obra que se efectúe sean puros y altruistas, nos lo explicaron diciendo que comparemos la construcción del Taj Mahal en India y del Coliseo en Roma. Nos explican, los dos son grandes obras arquitectónicas, pero una permanece en un estado que parece nuevo, a pesar de tantos siglos que han pasado desde que se construyó, y el otro está en ruinas. Nos dicen, la diferencia es que uno, la motivación detrás de esa construcción era el amor, y el otro fue para ponerlo al servicio de personalidades humanas y para fines que no tenían nada que ver, por supuesto, con servir de manera altruista al prójimo, sino justo lo contrario. Así que el maestro amorosamente nos dice, te hablo como te hablaría si estuviéramos ante un fuego en unas cómodas sillas, el uno con el otro, puesto que no tengo oportunidad de hablar contigo en privado, excepto de esta manera. Te hablo no de manera autoritaria ni arbitraria, sino para transmitirte algo del conocimiento de la ley que espero que tú a tu vez transmitirás a otros. No es suficiente ser un absorbedor. No es suficiente relajarse con la radiación. Tú debes devolver lo que tú recibes para recibir mayor luz y mayor vida. Esta ley espiritual que nos acaba de explicar el maestro no se aplica únicamente a aquellos cuyo plan divino es dar clases o formar grupos de la enseñanza, se aplica a absolutamente todo estudiante de la ley espiritual, que desde el mismo momento en que tú entras a un círculo donde se te está alimentando espiritualmente, se está mirando a ver qué estás haciendo con lo que recibes, y desde ese momento ya tienes que empezar a compartir. Dice el amado Lord Mahachohan que lo contrario es como alguien que únicamente
recibe aire, recibe aire y no suelta nada. Al final te vas a empachar, te vas a asfixiar. Es decir, que es algo por tu propio bien, tienes que a la vez que se te está dando, empezar a soltar. Creo que podemos llegar fácilmente a la conclusión de que no se sugiere que absolutamente todos tengamos que convertirnos en instructores o en líderes grupales, que todos los que recibimos enseñanza espiritual tenemos que convertirnos en facilitadores de la enseñanza espiritual. Esto significa que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para facilitar el que esta enseñanza llegue a tantas personas como sea posible. Y eso en la actualidad, gracias a Internet, cada vez es más sencillo y sin embargo es fácil darse cuenta de que no todos los que están recibiendo el beneficio de esta enseñanza están asumiendo su responsabilidad en cuanto a garantizar que otros se beneficien también. Hagan un simple cálculo matemático. Contemplen a los grupos que están compartiendo libros de la enseñanza de los maestros ascendidos en las redes sociales. Si todos los miembros de esos grupos no solamente se descargaran los libros para sí mismos o para un par de amigos, sino que además hicieran la labor de enviar esos libros a grupos de enseñanza espiritual, que los hay a miles en las redes sociales, que no tienen aún la enseñanza del Puente a la Libertad y de la actividad de la llama. A menudo se oyen comentarios como que, es que entré en unos grupos y no me recibieron bien, me borraron mis aportaciones. Tú estás llevando la enseñanza de los maestros ascendidos. ¿Qué decía el Maestro Jesús a sus discípulos cuando ellos compartían la enseñanza espiritual de la dispensación del momento, que es lo que se nos pide a nosotros que hagamos? Vayan a todas partes, donde sean bien recibidos, quédense un tiempo, donde no, váyanse, y antes de salir, sacúdanse bien el polvo de los pies. Yo eso lo interpreto como que no necesitas llevarte nada de un lugar así. No necesitamos ni quedarnos en un grupo donde no se nos recibe bien, ni dejar detrás de nosotros negatividad, ni llevarnos nada negativo. Para avanzar en el sendero espiritual y hacer nuestra parte del plan divino, necesitamos fortalecernos. Necesitamos la perseverancia. No nos podemos desanimar o abandonar nuestro servicio a la primera dificultad o a la primera resistencia que nos encontremos. Fíjense que nosotros ya no tenemos que caminar miles de kilómetros y afrontar todo tipo de peligros como les ocurrió a los discípulos espirituales de la dispensación anterior, de la cristiana. Hoy en día es tan fácil como dedicar unos pocos minutos diarios a, como les digo, compartir clases, compartir enseñanza y compartir libros. Así que atención, les vuelvo a leer: tú debes devolver lo que recibes para recibir mayor luz y mayor vida. Hay infinidad de historias reales que ilustran la necesidad de que estos libros estén en Internet y que se expanda su difusión a través de Internet y a través de todos los medios a nuestro alcance.
Los maestros sugirieron también que los regalemos a bibliotecas públicas y que se los regalemos incluso a personas a las que nosotros de entrada creamos que puede que no les interese mucho. Pero el alcance de que estos libros estén ahora en PDF y que se puedan regalar en cuestión de segundos es algo que no puede medirse con nuestra conciencia humana. Yo de verdad que podría estar horas hablando de la cantidad de historias bonitas relacionadas con el tema de la difusión de los libros de las cuales he sido testigo. Les voy a contar dos breves. Una me ocurrió en una estación de autobuses en Ecuador. Yo me iba de viaje y una vez más sabía que tenía que regalar mis libros, no podía estar cargando con tanto peso. En la estación de autobuses, un joven trabajador con el que entré en contacto, vi que estaba leyendo un libro sobre temas espirituales y le pregunté, ¿te interesan estos temas? Sí. ¡Wow! ¡Qué bueno! Tengo varios libros para regalarte, y se los regalé. Y después me fui a donde vendían la prensa y algo de comida, y en ese estanco estaban vendiendo libros de enseñanza del Maestro Ascendido Saint Germain. Yo me quedé emocionada y me compré uno. A los 10 minutos conocí a una mujer, nos pusimos a hablar y yo dije, aquí hay sensibilidad. Le pregunté que si le gustaba leer y me dijo que sí, además se daba la situación de que iba a estar varias horas en un autobús, así que le regalé el libro que me acababa de comprar. Pues fue estas cosas que ocurren en cuestión de minutos. Aprovechas la oportunidad y no tienes ni idea de, eso lo sé también por mi propia experiencia, de cómo estos libros se abren paso hasta llegar a quien tienen que llegar y cuando tienen que llegar. Y en la siguiente historia yo no tenía los libros físicos, pero conocí a un joven que era de Filipinas y me contó que se iba de viaje a Luxor a visitar a su hermana. Nos intercambiamos las direcciones de correo y le volví a preguntar, ¿le gusta leer? Me dijo sí. Digo, pues si le parece bien le voy a enviar algún libro. Y le envié Misterios Develados, que nos han dicho los maestros que es un libro ideal para dárselo a alguien que no está seguro de si va a estar ya preparado como para iniciarse en esta enseñanza. Es un libro que sirve como prueba. Y algún tiempo después me escribe este joven para darme las gracias, diciéndome qué bueno que me envió ese libro tan interesante justo ahora que estoy aquí de vacaciones y tengo tiempo para leer, etc. Yo me quedé impresionada, es decir, este libro, Misterios Develados, ha viajado a Filipinas y a Egipto y no sabemos a dónde más puede llegar por un simple acto de compartir. Así que por favor, tomémonos muy en serio lo que nos está explicando el Maestro, de que no es suficiente con absorber y beneficiarse de esta gran luz. Hay que poner todo de nuestra parte y ser todos facilitadores de esta enseñanza. Y a continuación viene un apartado en el cual el maestro nos va a explicar la importancia de estar atentos a mantenernos en el camino del medio, en lograr el equilibrio en esta actividad, al igual que ocurre cuando eres madre o padre, tienes que buscar en todo momento el término medio. Dice el maestro, un director de grupo, para estar en equilibrio perfecto, puede ser comparado al director de una orquesta sinfónica. Él tiene dentro de su conciencia una pieza o composición magnífica
que Él desea que su orquesta interprete. Él tiene un gran número de talentos variados ante Él. Él trata de elegir a lo mejor, pero siempre hay un límite a lo mejor en cualquier ser humano. Él tiene que vérselas con muchas personalidades y todas ellas deben funcionar unidas de manera armoniosa. Si el motivo del director viene impulsado por un deseo de expresar vanidad, de expresar un complejo de poder o de expresar cualquier sentimiento humano de autoimportancia, dicho director, tarde o temprano, se va a desviar del camino. Solo hay un tipo de director y de líder que permanecerá, y ese es aquel que le hace su voto a Dios y su servicio para toda vida. Vete tú solo a un lugar y examina tu corazón para descubrir por qué tú estás en este punto del sendero. Quiero atender a estas personas que nos están pidiendo información sobre este tema. Lo primero que quiero recomendar, en base a mi experiencia y a las de otros, es que hagan como mi instructora del grupo interno, que tenía unas normas escritas que todos podíamos ver en el lugar donde nos reuníamos, de manera que todos los que se van agregando al grupo saben que hay unas normas que hay que respetar, y de este modo no es necesario que nadie se ofenda ni se lo tome como algo personal cuando se le tiene que recordar que esas normas existen. Las que mi instructora eligió eran pocas, simples, pero desde mi punto de vista de gran importancia. Por ejemplo, nosotras íbamos llegando y nos preparábamos fuera del lugar donde se hacían los ceremoniales. Ahí ya hablábamos en voz baja y había un ambiente muy tranquilo, pero desde que entrábamos en el lugar donde se iba a dar la clase y se iba a realizar el servicio del fuego sagrado, se mantenía absoluto silencio. Nos sentábamos un buen rato antes de la clase, ayudábamos visualizando el campo magnético de fuerza sobre el santuario y con una música que tenía relación, era una llave tonal relacionada con el ceremonial o con la clase el tema de la clase del día, y el silencio era muy importante. Es de gran importancia que nos demos cuenta que las clases de enseñanza de los maestros ascendidos son clases donde vamos a contar no solamente con la palabra del maestro, sino también con su radiación, y hay que crear la atmósfera apropiada. Esto se hace desde un buen rato antes de asistir a la clase. Como muchos de los estudiantes que llegamos a estas clases hemos estado en otros grupos, venimos con hábitos distintos, entonces hay que explicar, a mí me lo explicaron, que no son clases donde se invita a la gente ni a opinar ni a hablar de problemas. Si en algún momento necesitamos hacer una consulta, lo hacemos sin explayarnos en síntomas, dolencias y horrores, sino solo lo necesario, como hacen los maestros, para indicar de qué se trata. Por ejemplo, tengo una apariencia relacionada con el tema de salud, ¿me puedes recomendar un decreto? No hace falta que entremos en detalles escabrosos,
que alteran la atmósfera armoniosa que los ángeles y los estudiantes, como les digo, un buen rato antes han preparado para esa clase. Otras dos normas esenciales desde mi punto de vista son que los estudiantes no se contesten entre sí. Ya hemos explicado que es una relación de tipo vertical la que hay entre el instructor y los estudiantes, es decir, la persona que asume la responsabilidad de preparar esa clase sobre el tema que sea, no hace falta que sea siempre la misma, pero la que asume la responsabilidad también es conveniente que conteste con lo que dice la enseñanza acerca de ese tema en particular. Si permitimos que todos los asistentes comiencen a dar opiniones acerca de ese tema, lo que vamos a tener al final va a ser una clase sobre opiniones de seres no ascendidos. Y eso no es una clase de enseñanza de los maestros ascendidos, ¿entienden? Una clase donde leemos 2 o 3 líneas de lo que dice un maestro y el resto del tiempo todo el mundo está interviniendo diciendo a mí me pasó esto y yo creo lo otro y yo tengo tales y tales ideas al respecto, pues entonces eso no es una clase de enseñanza de los maestros ascendidos y no es el objetivo ni en las clases públicas ni en las internas. Es por eso que los instructores que tienen bastante experiencia le dicen a la gente al principio de la clase, se permiten intervenciones para hacer preguntas, no para contar tu vida ni para dar opiniones. Y recuerdo un instructor que tenía mucho sentido del humor y decía, de todas formas siempre hay gente que se las arregla para hacer como que está haciendo una pregunta, pero en el medio mete todas las opiniones que puede y todas las anécdotas que puede. Pero bueno, estamos todos en el sendero y estamos todos aprendiendo. Pero es muy importante que haya unas líneas directrices claras desde el principio, para que nadie se lo tome como algo personal. Mi instructora en ese sentido era muy económica, economizaba energía. Con ella lo tenías muy claro, tenías el papelito allí, durante toda la clase tú estabas viendo el papelito y allí se decía, es necesario guardar silencio, es necesario esperar hasta que la clase acabe, respetuosamente, sin impacientarse y sin interrumpir, etcétera, etcétera. El tema de la asistencia lo trataremos con mayor profundidad en otra clase, pero simplemente quiero decirles que es muy importante que esto esté regulado desde un principio, por la misma razón, para que nadie se lo pueda tomar como algo personal. En el caso del grupo interno, por ejemplo, mi instructora nos había comentado que 2 faltas de asistencia significaban que nos habíamos dado de baja del grupo. También suele preguntarse a menudo si se puede traer a niños a las clases. Yo creo que en primer lugar hay que plantearse uno si la clase a la que vamos a asistir es adecuada para un niño. Por ejemplo, hay grupos de metafísica y libros de metafísica que son especiales para niños y especiales para adolescentes. Esos son clases apropiadas para llevar a niños. O por ejemplo cuando se hacen proyecciones de cine, es una actividad muy bonita para la familia ir juntos a ver una película donde se va a ir explicando el simbolismo de todo lo que se está viendo y por supuesto estas películas han sido escogidas porque son películas constructivas, con lo cual sí es una actividad apropiada para niños, sobre todo a partir de cierta edad, y estupenda para adolescentes y para jóvenes. Traer niños a clases que no han sido específicamente diseñadas para ellos, creo que no es conveniente ni para el niño, ni para la persona que los trae, ni para ninguno de los asistentes. Yo en particular, en mi caso, en las clases públicas era un poco más flexible con este tema,
pidiéndole a las personas que venían con niños que se ocuparan del bienestar de los niños y de que hubiera silencio y concentración en la clase. Pero en las clases de grupo interno, por supuesto que esto no se puede mantener. Lo probamos en alguna ocasión y no funciona. ¿Por qué? Porque son actividades que requieren una gran concentración. Y lo mismo en el caso de animales. Yo recuerdo una época que estaba viviendo en una casa donde teníamos el santuario y allí hacíamos los ceremoniales y vivían varios gatos conmigo que después de que acababa la clase se lo pasaban estupendamente bien con las asistentes, porque a mi grupo siempre ha venido gente que son muy amantes de los animales, pero durante la clase yo un buen rato antes mientras estaba preparando todo, ya me encargaba de que los gatos estuvieran en una parte de la casa donde no iban a poder interrumpirnos en ningún momento. Es importante que reflexionemos sobre el hecho de que si estamos transitando en serio el sendero espiritual, nos corresponde a nosotros el ir equilibrando, armonizando y trayendo orden divino a absolutamente todas las parcelas y responsabilidades de nuestra existencia. Cuando nosotros nos presentamos como candidatos a un puesto de trabajo, en ningún momento se nos ocurre, todo lo contrario, decirle a esa persona que queremos que nos contrate que si podemos traer a nuestro hijo o que qué vamos a hacer con nuestro perro o cómo nos vamos a organizar con nuestra madre. Entonces, si estamos en serio en el sendero espiritual y queremos ofrecer nuestro servicio a la Gran Hermandad Blanca al mismo tiempo que estamos recibiendo el beneficio de su instrucción y de su radiación, nos lo tenemos que tomar igual de en serio que nos tomamos nuestro trabajo, o yo les diría que más. Siempre recuerdo una compañera que venía al grupo interno todos los sábados a hacer el ceremonial del fuego sagrado, que nos comentó la situación complicadísima que ella tenía en su casa cuando empezó a venir, con una persona que bebía, y ella a base de decretos consiguió poder dejar a sus hijos bien atendidos, que hubiera armonía y paz en su casa y venir ella sola a sus clases a cumplir con su compromiso. Yo, en base a mi propia experiencia y a lo que he visto con muchísimas personas con las que he transitado el sendero espiritual, les digo que el que quiere, le pide ayuda a la presencia y todo se va poniendo en orden.